Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Buenos días. De nueva cuenta en lunes con otra añoranza de electricistas, la tercera del mismo tema. Estamos concluyendo propiamente en una añoranza que yo titulé propiamente Carranza contra los obreros, o el constitucionalismo contra la clase obrera mexicana, mostrando propiamente ahora sí documentos. El primero, se llama el Pacto de la Casa del Obrero con Carranza, y que se ha transformado a través del tiempo en el Pacto de la Clase Obrera con Carranza, y que se ha usado mucho como la base sustantiva de que la clase obrera ha estado siempre de buenas y con ánimo con la clase gobernante. Y en cierta forma, es cierto, ha habido una simbiosis o un dominio propiamente del Estado sobre la clase obrera mexicana. Y sí, ese es su peor delito. El segundo sería el charrismo sindical, pero en muchas ocasiones el charrismo está fomentado por el Estado, por los gobiernos, por los gobernadores. Entonces, lo cierto es que esta alianza no es cierta. No hubo alianza, hubo una sí. Dos cosas hay que decir que son mentiras. Una, que la Casa del Obrero Mundial siguió siendo anarquista. La base del anarquismo es no tener ninguna relación con los gobiernos. Y desde que miembros de la Casa del Obrero Mundial son funcionarios del gobierno o todavía no eran gobierno, sino de las fuerzas militares del carrancismo, fueron parte integrante del Departamento del Trabajo. Por muy Departamento del Trabajo que haya sido, dizque para proteger a la clase obrera, en realidad fue para calmar los ímpetus de combate y libertad autonómicos e independientes de la clase obrera. El Departamento de Trabajo sirvió para calmar los conflictos. José Colado fue el jefe del Departamento del Trabajo, miembro de la Casa del Obrero Mundial, y toda la Casa del Obrero Mundial estuvo de acuerdo en que José Colado fuera jefe del Departamento del Trabajo. Desde ese momento, que fue desde septiembre, agosto creo, de 1914, la Casa del Obrero Mundial dejó de ser anarquista. Eso es importante, porque los propios miembros de la Casa del Obrero Mundial, siempre se han sentido anarquistas, fieles a su anarquismo, cuando ya eran propiamente constitucionalistas. Dejaron de ser anarquistas, y todo el trabajo posterior que hacen va a ser vinculados al constitucionalismo, cero anarquismo. Todos los obreros, todas las organizaciones, asociaciones
que no estuvieron de acuerdo con el constitucionalismo, por ejemplo, no formaron parte de los batallones rojos. Bueno, está ese pacto donde se dice, les pediría de favor que vean las dos anteriores añoranzas para que vean, hicimos una lectura con calma del pacto, donde no hay pacto. Cuando se habla de pacto, que son dos fuerzas aceptando ser copartícipes de un asunto. Y el título oficial que tiene el pacto se llama Pacto de Adhesión. Es decir, se une la Casa del Obrero al carrancismo, al constitucionalismo. No hay combinación. Ellos afirmaron siempre que pudieron hacer muchas casas del obrero, cierto, pero en una de las partes se menciona que todos los documentos, todas las acciones que pudieran programar, hacer y más, debían presentársele al jefe del ejército de la zona donde estaban, donde iban a hacer sus acciones sindicales. Y cualquier acción que hicieran, incluso la de propaganda, se iban a llamar rojos, ejército, brigada, eh, batallón, rojos. Iban a hacer dos acciones. Una, en el caso de militar, combatir a la reacción. Y como sabemos, la reacción para Carranza siempre fue Villa y Zapata, las fuerzas de Villa y Zapata. Acciones militares en contra de la División del Norte y acciones militares en contra del Ejército Liberador del Sur. Clarísimo. Entonces los anarquistas peleando con sus hermanos de clase contra el proletariado agrícola. Se adhieren a esa cosa. Y la otra actividad que iban a hacer, propaganda, donde parte fundamental era decir que el constitucionalismo, que Carranza y Obregón eran el camino adecuado en esa revolución mexicana. Entonces, propaganda a favor, sí, de la casa del obrero, pero junto a decir que el ejército constitucionalista era lo mejor. Y la reacción era la maléfica, la mala, la perversa, la bandida, la ratera. Bueno, eso se señala en el pacto. Insisto, es adhesión, no pacto. Después, documentos de Pablo González, uno de los jefes del ejército constitucionalista, donde señala específicamente que ya en 1916, cuando regresan a la capital, que todas las organizaciones obreras tienen que seguir las órdenes de Carranza o del ejército constitucionalista. Un documento del gobernador del Distrito Federal, el general López de Lara, termina diciendo que todas las asociaciones del Distrito Federal deberán de poner en conocimiento del gobernador oportunamente, fíjense lo que él quiere saber, cuántas sesiones vayan a celebrar acerca de asuntos políticos u otros relacionados con estos. Seguramente todas las acciones de las organizaciones obreras iban a ser asuntos políticos para Carranza o para el gobernador en este caso, pero son mandatos directos del alto mando de las fuerzas constitucionalistas. Y el segundo es decir, todas las sesiones de sus asambleas tienen que ser reportadas, porque bueno, podríamos dudar de los asuntos políticos, pero cuando dice u otros, ya son todos. En el artículo segundo, obviamente, si no cumplen con el primero,
es una infracción, es un delito y van a ser castigadas con multas de 20 a 500 pesos o encarcelamientos de 8 días a 10 meses a los directivos. Dice a los miembros de la mesa directiva, los jefes, directores, invitadores y propagandistas. Y a los asistentes con multas de 5 a 1000 pesos y arresto de 5 días a un mes. Se entiende que con un documento donde se les previene de estas cosas significa que cualquier cosa tiene que ser informada. Y como los obreros de aquella época reconocían que no hacían actos políticos, sino que estaban haciendo sus actividades propiamente sindicales o incluso decían son acciones económicas. Si solicitaban un aumento de salario, si solicitaban que se reinstalara a un compañero o que se tratara de enfermedad o accidente de trabajo, para ellos eso no eran acciones políticas. Eran acciones de reivindicación o acciones económicas. No estaban tratando nada relativo al gobierno, ni a la guerra, ni a las fuerzas constituyentes de esa guerra. Entonces quedan dos cosas. Por un lado, todo tiene que ser avisado a los gobiernos, al del Distrito Federal o al Ejército. Las acciones que vienen ya, o sea, el famoso pacto de adhesiones de tú vas a trabajar conmigo, una especie de si estás conmigo, eres mi aliado, si no me avisas, eres mi enemigo. Y entonces es una mirada muy militarista de Carranza para con los obreros. Pues todo tiene que ser avisado cuando sean de tintes políticos. Los obreros no hacían acciones políticas, hacían acciones en defensa de la vida, de su salario, y las consideraban económicas. Eran o peticiones o presiones a sus jefes, a los patrones, a los industriales, a los comerciantes. No era político. Tan no era político que el 1 de mayo, y leímos también el documento, el ESME hace un reclamo general de más de 6 meses de acciones de los superintendentes de Juan Doy Pachuca y del de Necaxa. Han violado los acuerdos de manera insistente y sacan un desplegado el 1 de mayo en contra de esos dos superintendentes. Hasta burla hicieron, escarnio de las cosas que trataban. Acciones económicas, acciones contra los patrones, declaran el 1 de mayo. No olvidemos 3 cosas. Una, había una inflación galopante. Todos los alimentos de primera necesidad siempre estuvieron al alza, con precios elevados. El salario bajo esa tendencia inflacionaria no alcanzaba para mucho. 2, hubo una gran epidemia de tifo. Todo en 1915 y todavía en el 16 hubo tifo. El tifo es una enfermedad de países pobres. Falta de higiene propiamente. De que varios habitantes estén viviendo en casas, habitaciones, vecindades pequeñas. Hacinamiento y suciedad en las calles, en las casas, y solo las colonias proletarias, las colonias obreras, el pueblo trabajador tenía malas condiciones de vida. El tifo dio muy fuerte, murieron
bastantes obreros en aquella ocasión. Y lo último, la inflación debido a las monedas. Los comerciantes, los patrones, los banqueros fijaban todas sus relaciones económicas, todas sus ventas y compras con pesos oro mexicano. Había pesos mexicanos normalmente en muchas de esas compraventas comerciales, pero a los trabajadores les pagaban con billetes. Les podían dar 10 pesos de salario, pero realmente en la tienda por cada peso les iban a valer 10 centavos. El 90% del valor de los billetes desaparecía. Entonces, pagándoles con eso, pero cobrando en oro, propiamente la inflación se elevaba del 1000% día con día. En esas condiciones se va a celebrar el 1 de mayo. Y en esas condiciones la queja fundamental de los obreros de la capital era aumento de salarios o control o castigo a todos los bodegueros y especuladores de los alimentos básicos de los obreros. La demanda fundamental va a ser ya dentro de cada empresa, dentro de cada fábrica, en los grandes comercios, es que los patrones paguen en oro, en pesos oro, el salario. Seguramente que nadie de nosotros puede imaginarse que circulaba de manera fácil, sencilla, pesos oro y pesos plata, fracciones de esas monedas metálicas. Y entonces el obrero prefería las monedas que los billetes. Me tocó todavía usar monedas de 25 centavos plata. Los centenarios, que eran 100 pesos, existían de una manera más o menos que tenía. Claro, un obrero era muy difícil que tuviera un centenario, pero existían y circulaban de manera fácil, sencilla. Y entonces este es el ambiente en que se está presentando el desplegado del ESME y el 1 de mayo de esa vez. Es muy notorio que mientras el 1 de mayo va a reunir a todos los obreros de la capital en una manifestación y mítines muy importantes, fueron una gran cantidad de trabajadores. Y por ejemplo, uno de los lugares donde se detiene la marcha y se realizan mítines en la Telefónica Ericsson, que estaba a mitad de la huelga. A la mitad en el sentido que fue parcial, de que no todos los obreros y las operadoras de teléfonos Ericsson habían estado definitivamente a favor de la huelga. Lo cierto es que ese 1 de mayo para el asunto de la Ericsson fue fundamental. A los 2-3 días se completa la huelga y se va a firmar el convenio con la Telefónica Ericsson. En cada lugar que había conflictos, la manifestación se detenía para mostrar las injusticias y la explotación de esos negocios, de esas fábricas que tenían demanda de los trabajadores a que les dejaran de pagar en billetes y les pagaran en pesos oro, porque sabían que los banqueros solo aceptaban oro, las grandes negociaciones pagaban en billetes, pero cobraban en pesos oro. La situación era completamente
caótica, sumidos en la pandemia, en la epidemia del tifo, era más grave la cosa. A muchos obreros, simplemente por su vestimenta, no los dejaban subir, por ejemplo, al tranvía. Y eso que había ya 3 clasificaciones de tranvías eléctricos, de primera y segunda, y el tercera del popular. Aún en el popular, en ocasiones impedían que el pueblo subiera y tuviera ese servicio de el tranvía eléctrico. Y entonces, hoy permítanme, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Bueno, y entonces, esa era la situación y por eso los trabajadores en mayo, su principal demanda fue salarios. Llegaron a decir incluso equivalente en billetes, es decir, si el costo del billete eran 10 centavos, entonces tenían que aumentarle más billetes, ¿no? El equivalente en oro. Pero propiamente pensaban que los salarios fueran pagados en oro. Y es en este contexto en que se va a demandar, la federación va a hacer 2 intentos. Uno en mayo, el 22 de mayo, se lanzan a huelga y les van a hacer trampa porque se hace una convención, una reunión de representantes de los industriales y patrones y una reunión de 10 obreros de diferentes sindicatos. Una reunión con la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. La COM ya no tenía importancia, la Casa del Obrero ya no era importante. Era la Federación de Sindicatos Obreros. Y digo que les hicieron una trampa porque llegó un momento en que las votaciones estaban empatadas. Es decir, se pusieron las dos propuestas a votación, la demanda de los obreros y la propuesta de los industriales. Y la Comisión Obrera votó 5 a favor y 5 en contra. Y Benjamín Gil, el representante de Carranza, en la reunión dijo que no podían. Los obreros querían y pedían que les dejaran ir a sus sindicatos a hacer una asamblea, a convocar y decidir de manera colectiva. Benjamín dijo no, no es tiempo, es urgente y se necesita hacer. Y yo tengo voto de calidad. Como representante, como general de Carranza, dijo, tienen razón los patrones y se aceptan las propuestas de los patrones. Eso sucedió en el primer intento de huelga general el 22 de mayo. Obviamente eso no funcionó y por eso para julio la Federación de Sindicatos Obreros planteó el siguiente desplegado manifiesto: comunicación directa para los patrones industriales y jefes. Vamos a leerlo. Bueno, como les decía, esa demanda, esa exigencia, ese mostrar la política de la compañía de luz que se presenta en el desplegado del ESME implicaba cómo procedían en las grandes corporaciones, en este caso la compañía de luz, que todo el mundo sabía que era un monopolio extranjero. Le decían así, no llamaban imperialismo, la palabra imperialista todavía no era reconocida en México, usada. Era una compañía extranjera y en efecto, dado que todo el mundo necesitaba de la energía eléctrica en la capital,
lo reconocían como monopolio, que siempre se dijo hacía lo que se le pegaba la gana. Subía tarifas, eh, ponía multas, te podía cortar la luz y tenías que ir a volver a hacer un contrato, a que te instalaran y a pagar disque por la instalación. Era solamente la conexión, la reconexión, y era muy injustos en el trato o en los tiempos para el pago de las cosas. Y todas las burlas que se señalan en ese desplegado no fueron avisadas a los carrancistas. Lo que Carranza y sus huestes deseaban es que cualquier cosa que significaba un conflicto con un patrón tenía primero que ser tratado con las fuerzas carrancistas. A los obreros sabían que pues, no tenían ninguna relación el ejército, el gobernador o las fuerzas instaladas, como decían el jefe de la plaza, con su problema económico con su patrón. Es claro que el desplegado del ESME lo conocieron porque salió publicado en el diario El Pueblo, pero no fueron primero a enseñárselos y a pedir permiso si tal y como estaba redactado estaba autorizado o no. Y eso sucedió con todos los sindicatos que entraron en conflicto. Por eso la federación termina por reconocer, después del primer intento del 22 de mayo, donde el general Benjamín Gil dijo que se comprometían a resolver el problema de la canasta básica, de los alimentos de primera necesidad, de sus precios, de combatir a los bodegueros especuladores, y nada de eso funcionó. Después de que dijeron que el precio del papel, así le llamaban a los billetes, el papel constitucional, las sábanas, iban a mantener su precio, su valor, y ya no iba a haber inflación. Bueno, insisto, unos 2 meses después, la federación va a sacar este manifiesto el 22 de julio de 1916. Y va a ser un comunicado donde dan por enterado, como dice el título, a los comerciantes e industriales del Distrito Federal. Es un desplegado sencillo, claro. La Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, no hay para aquí nada de la Casa del Obrero. La huelga de 1916, que se basa en este pedimento, en este desplegado, en este manifiesto, no incluye a la Casa del Obrero, es la Federación, queda claro. Tras de largas y detenidas deliberaciones con los delegados y comités de los diferentes sindicatos agrupados a ella, y considerando, primero, que la situación económica actual ha llegado a hacerse insoportable, paréntesis, sobre todo para la clase humilde. Recordemos la especulación y, como dice aquí, con motivo de la depresión que ha sufrido el papel moneda debido a las maquinaciones de los enemigos de la revolución e interesados en que esta situación se agrave cada vez más. No olvidemos el tifo. Es decir, la situación es insoportable para la clase trabajadora, para el pueblo trabajador. Segundo, que siendo de todos los trabajadores, pagados en papel infalsificable, mientras los precios de provisiones y artículos de uso indispensables son fijados a base de oro, aun cuando se admite su equivalente en papel,
no al tipo oro oficial, sino al tipo que los especuladores han querido fijar. Es decir, lo que comentamos, el papel se acepta, puedes comprar cosas con él, pero no al precio que tiene, a pesar de llamarse infalsificables y papel oficial. Los billetes o sábanas carrancistas no los respetan ni los patrones, ni los comerciantes, ni los banqueros. Tercero, que esta misma causa ha determinado un desequilibrio completo entre los ingresos y egresos de los mencionados trabajadores, imposibilitando a estos para poder atender sus necesidades y a las de sus familias, con los sueldos raquíticos que reciben ahora más reducidos que nunca. Cuarto, es simple, ¿ven? Están solo su demanda fundamental es su salario y la capacidad de compra de los salarios. Cuarto, que el capital está y estará siempre protegido contra toda pérdida que pudiera originar la depresión del papel moneda, ya que los industriales y comerciantes, aun cuando algunas veces admiten sus transacciones en ese papel, siempre calculan los precios de las mercancías a base de oro. Es decir, recogen en todas las ventas, en todas las relaciones económicas, y todo el peso oro y el peso plata, pero cuando se trata de que ellos te den cambio, te den tu salario, te regresen lo que haya de ser, te lo regresan en papel moneda. Todos los obreros pagan en billetes, en sábanas, disque infalsificables. Por esos 4 puntos, la Federación dice, ha resuelto formular las siguientes peticiones. Primera, a partir de esta fecha, se abonarán a los trabajadores sus sueldos a base de oro nacional con sujeción a las tarifas del año de 1914. Esta medida es fundamental, es clara de lo que está pasando. Dice más un aumento del 50%, entendiéndose que esos sueldos serán por 8 horas de trabajo y en la inteligencia de que en ningún caso habrá sueldos menores que el de un peso oro nacional. Primero, partamos de este final. Un peso oro nacional va a ser el salario a partir de la fecha que vamos a leer. Dos, que se les va a pagar lo que se está solicitando, su salario, a partir de enero de 1914. Saben los trabajadores de la capital, sabe la federación, que la mejor etapa de los salarios fue el inicio de 1914. Es decir, todo 1915 y 1916 ha sido una catástrofe, una superexplotación para los trabajadores. Se fija la fecha de cómo tienen que pagarse los salarios promedio, más un aumento del 50%. Y partiendo de la base de un peso oro nacional, la cuenta es clarísima. Hemos estado sufriendo sobreexplotación, viviendo de forma miserable después del inicio del año 1914. El fin de 1914, todo 1915 y el inicio, 6 meses de 1916, la vida de los salarios ha sido la muerte de los trabajadores. Queda claro la operación que están solicitando.
Si se fijan, como dirán ellos, pues es una medida económica sobre los salarios. Segunda, no podrá ser separado ningún trabajador por el hecho de que haya apoyado estas peticiones ni por causa que no sea plenamente justificada. Ya saben los trabajadores, ya sabe la federación, que siempre que hay una movilización, una petición, llamémosle así un agravio a los patrones y a los industriales, lo primero que hacen es despedir. Ningún separado, ningún despido por estar solicitando lo que están solicitando. Aumento de salarios bajo una base, los salarios un peso oro nacional. Tercera, en caso de separación de alguno o algunos compañeros, o en caso de clausura del establecimiento que trabajen, se les abonará a todos los compañeros separados el sueldo correspondiente a 3 meses como indemnización por su separación. Saben lo mañoso que son los industriales, los fabricantes, los dueños y propietarios que suelen desaparecer la fábrica, taller o comercio para no pagarle a nadie o para separar a todos. Y luego a la semana siguiente aparece con otro nombre el mismo negocio. Y miren la importancia de la medida. 3 meses, ok, sepárenos a todos, pero tienen que pagar una indemnización mínimo de 3 meses. Todavía no ponen 3 meses por cada año de trabajo, pero seguro que ahí viene la demanda que años después se va a fijar constitucionalmente. Cuarta, ningún establecimiento o taller podrá dejar de trabajar la semana completa, a menos que para ello haya un convenio previo entre obreros y patrones. En varios establecimientos, y aquí nos están señalando, ese proceder de los patrones, de los industriales, de los grandes comercios. No tenemos dinero, estamos graves, la economía está muy mal, entonces vamos a trabajar solo 3 días, vamos a trabajar 4 días, nadie, semanas completas con salarios completos. Si se pacta entre los sindicatos un acuerdo de este tipo, tiene que ser un convenio de entre sindicatos y patrones. Nada de decisiones unilaterales. Ahora bien, como el hecho de pedir un aumento del 50% sobre los salarios que se pagaban en el año de 1914 pudiera interpretarse torcidamente, atribuyéndose a los trabajadores una ambición sin límites, debemos hacer constar que tal aumento se considera indispensable si se atiende a que la mayor parte de los artículos de primera necesidad han subido un 200 o 300%, aún tomando sus precios a base de oro nacional. Así, por ejemplo, vemos que ahora el azúcar se vende a 3.50 pesos el kilo, o sea, calculando al 5 por 1, a 70 centavos oro nacional, cuando nunca alcanzó mayor precio que el de 22 centavos el kilo. Está aquí el cálculo exacto de una materia básica. De igual modo, el maíz se vende a 20 centavos oro nacional, la carga de 100 cuartillos, cuando antes solo valía 6 centavos el cuartillo. También la leche ha quedado a un precio elevadísimo, pues se vende a 1 peso el litro, 30 centavos oro nacional, no obstante que su precio regular fluctúa entre 11 y 16 centavos. Azúcar, maíz y leche. Aumentos superiores al 300%. Todo esto
se viene a demostrar que el aumento del 50% ya mencionado, pedido sobre los salarios de 1914, es pequeño en proporción con el aumento exorbitante habido en los precios de los artículos de primera necesidad. El argumento queda claro: cuánto ha subido el maíz o el azúcar, o cómo se aleja la leche de las familias mexicanas. No siendo posible presentar estas peticiones a los comerciantes e industriales en otra forma que no sea por conducto de la prensa, deberán darse por notificados con la publicación de ellas en los principales diarios de la capital. Salud y Revolución Social, México, 22 de julio de 1916, la comisión. Si algo quedó de la Casa del Obrero en este documento de la Federación, es quizá el lema, pero todo el mundo lo usaba. Esta fue la demanda precisa y clara, hasta con 3 ejemplos claros del aumento. ¿Dónde está, diría uno, la crítica al constitucionalismo? Donde aparece la crítica a Carranza, a Benjamín Gil, a Pablo González o a López de Lara. No hay ninguna consideración a ningún asunto de gobierno. Es entre los obreros, la Federación de Sindicatos Obreros y los comerciantes, los patrones y los industriales. Es clara la demanda. Han tenido 3 años de grave crisis económica, yo diría que más bien de inflación y grave especulación con las materias básicas, los alimentos de primera necesidad y sobre todo los salarios. Es claro lo que se está pidiendo. Y Carranza no comprende. En realidad, Carranza está contra la Federación, contra los obreros, contra el ESME y contra los huelguistas. La respuesta, aparecida ya en varios periódicos, Puebla, El Nacional, y además se pegó en las esquinas importantes de la capital, la respuesta de Carranza. Como un cartel. Y con esto vamos a acabar el tema de ahora. Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de la nación, en uso de las facultades extraordinarias de que me hallo investido y considerando. La huelga, como sabemos, estalló al final de julio. Este 22 de julio sale el desplegado y en 8 días estalló la huelga general porque no aceptaron negociar, los patrones no reconocieron las demandas y la única manera que tiene la clase obrera, insisto, en contra de los patrones e industriales, es la huelga. ¿Quién les responde? En vez de los patrones, va a responder, como hemos leído, el propio Carranza. Leamos pues con calma el desplegado. Bueno,
Como decimos, los patrones no contestaron y Carranza va a contestar. Por eso le llamamos a esta añoranza de electricistas Carranza contra la clase obrera. Bueno, este es el atributo ideológico que siempre va a usar el ejército constitucionalista. Y esto es directamente de Carranza. Dice así, que las disposiciones que se han dictado por las autoridades constitucionalistas para remediar la situación económica de las clases trabajadoras y el auxilio que se les ha presentado en multitud de casos, lejos de terminarlas a prestar de buena voluntad su cooperación para ayudar al gobierno a solucionar las dificultades con que ha venido luchando a fin de implantar el orden y preparar el restablecimiento del régimen constitucional, han hecho creer a dichas clases que de ellas depende exclusivamente la existencia de la sociedad y que son ellas, por lo tanto, las que están en posibilidad de imponer cuantas condiciones estimen convenientes a sus intereses, aunque por esto se sacrifiquen o perjudiquen los de toda la comunidad y aunque él comprometa la existencia del mismo gobierno. Pues claro, ha sido el gobierno el que ha tenido todas las posibilidades y la buena voluntad para resolver. Pero los obreros dicen que no, que ellos son quienes dependen y fortalecen la sociedad. En el desplegado no hay nada de eso, ¿eh? Solo hablan de la existencia de los obreros. Pero ya viene esta posición político-ideológica donde el gobierno, donde ahora Carranza y el constitucionalismo, el poder ejecutivo de la nación, son los que van a dirimir quiénes son, quienes atribuyen o no determinadas causas. Si es la huelga, en realidad ya se espantaron por la huelga, que para remediar ese mal no hace mucho la autoridad militar del Distrito Federal hizo saber a la clase obrera que si bien la revolución había tenido como uno de sus principales fines la destrucción de la tiranía capitalista, no debía permitir que se levante otra tan perjudicial para el bien de la República como sería la tiranía de los trabajadores. Si el gobierno en medio es el bueno y él va a mediar entre la tiranía capitalista y la tiranía de los trabajadores, no puede permitir que los trabajadores exijan y demanden lo mínimo para no, eso es tiranía. Y entonces queda claro si comparamos los dos desplegados, que esto, no obstante, la suspensión del trabajo de la empresa de luz eléctrica y de las otras que con ella están ligadas, que acaba de declarar el sindicato obrero, está demostrando de una manera palmaria que los trabajadores no han querido persuadirse de que ellos son solo una parte de la sociedad, una pequeña parte de la sociedad, y que esta, o sea, la sociedad no existe solo para ellos, pues hay otras clases cuyos intereses no les es lícito violar, porque sus derechos son tan respetables como los suyos. Olvida de esta lo que pasó en mayo, a lo que se comprometieron los patrones y los industriales. Y aquí entonces olvida de eso y dice, primero, la empresa Luz Eléctrica va en contra, este párrafo va en contra de los obreros electricistas, es claro. Y quieren reconocerse esos pequeños trabajadores que ellos son los intereses primordiales de la sociedad. Pero olvida el propio Carranza que el acuerdo que hubo en mayo 22
se hizo acatando justo una petición o un acuerdo que sus representantes hicieron y que los eléctricos son los culpables. Muy pronto tratan de imponer. Quienes deciden en medio de los conflictos es el gobierno y el gobierno sabe lo que es el orden. Dice que si bien la suspensión del trabajo es el medio que los operarios tienen para obligar a los empresarios a mejorar los salarios, cuando estos se consideran bajos en relación con los beneficios que aquel obtiene, tal medio se convierte en ilícito desde el momento que se emplea no solo para servir de presión sobre el industrial, sino para perjudicar directa e indirectamente a la sociedad, sobre todo cuando se deja a ésta sin la satisfacción de sus necesidades imperiosas, como sucede con la suspensión actual, la que si bien daña a las empresas a que pertenecen los obreros del sindicato, daña más a la población entera, a la que se tiene sin luz, sin agua y sin medios de transporte, originando así males de muchísima consideración. De nueva cuenta, segundo párrafo dedicado en contra de los obreros electricistas. ¿Quién más deja sin agua, sin luz, sin medios de transporte? Pues la electricidad. Y primero dice que sí está bien que presionen para obtener su salario, pero siempre y cuando no dañen a nadie. Si haces una huelga, haces una huelga. Y está declarando que aquí los más malvados de la huelga son los obreros electricistas. La argumentación se cae por su propio peso. Insisto, olvida que ya había existido un compromiso mediado por el gobierno carrancista que no sirvió para cosa alguna. Siguiente párrafo, que por una parte la exigencia del sindicato obrero al decretar la suspensión del trabajo no va propiamente encaminada contra las industrias particulares de los empresarios, sino que afecta de una manera directa y principal al gobierno y a los intereses de la nación. El gobierno ya es la nación. Esta capa ideológica de la política nos va a seguir envolviendo a partir, diría yo, de 1916. Se va a fortalecer en 1917, pero aquí el único bueno es el gobierno revolucionario. Dice que el gobierno tiene por objeto sancionar el desprestigio del papel constitucionalista, único recurso de que se puede disponer por ahora como medio de cambio y para hacer todos los gastos del servicio público. Entre tanto, se puede restituir la circulación de especies metálicas, puesto que claramente se propone en la resolución de la comisión que ha declarado la suspensión que no se acepte dicho papel por el valor que ha fijado la ley, sino por el que fijen en relación al oro nacional a las operaciones que se hacen con especulación de mala fe verificada contra las prevenciones de aquella. Sabe que el papel moneda, el billete, el constitucionalista, las sábanas, están depreciadas constantemente, no por los obreros, sino por los propietarios. Y sin embargo, dice que los obreros, es decir, se debe respetar la ley. Pero ¿qué pasó en mayo 22? Que ese fue el ofrecimiento de las fuerzas carrancistas. Benjamín Gil dijo, vamos a hacer que se respete el precio del papel, el precio de los billetes carrancistas. Entonces se están contradiciendo y sobre todo están imponiendo una ideología donde quien debe ser el único que respeta la ley e impone el orden y nos cuida de las tiranías es el gobierno. Claro, el gobierno de la Revolución Constitucionalista. Sigue diciendo,
que la conducta del sindicato obrero, fíjense que dice el sindicato obrero porque es la federación, es en el presente caso tanto más antipatriótica y por tanto más criminal, cuanto que está determinada por las maniobras de los enemigos del gobierno. Aquí ya vienen los enemigos del gobierno a filtrarse en la federación, que queriendo aprovechar las dificultades que ha traído la cuestión internacional con los Estados Unidos de América y la imposibilidad, o al menos la gran dificultad de obtener municiones fuera del país, quieren privarlo del medio de proporcionárselas por su propia fabricación en los establecimientos de la nación, quitándole al efecto la corriente eléctrica indispensable para el movimiento de la maquinaria. De nueva cuenta, la huelga eléctrica es lo que les duele. Que en vista de esto hay que dictar sin demora las medidas que la situación reclama, ya que además de ser intolerable que la población del Distrito Federal siga careciendo de agua, luz y transporte, y de que sigan paralizados todos los servicios públicos, hay el peligro de que a su ejemplo se generalicen los trastornos de paz en otras partes de la República. Sigue diciendo, se paraliza la luz, el bombeo de agua ya no se realiza, no va a haber luz pública ni en las casas, y el tranvía eléctrico, que es fundamental, no es el único. Aquí el tranvía eléctrico es fundamental, según dicen, y entonces lo que más les duele es que la huelga eléctrica, parte de la huelga general, trastorne tanto, especialmente la fábrica de municiones, es muy peligrosa otra vez. Es el gobierno. Es Carranza, es la figura del poder ejecutivo carrancista. Que la conducta del sindicato obrero constituye, a no dudar, de un ataque a la paz pública, tanto por el fin que con ella se persigue, toda vez que se ha expresado, procede de los enemigos del gobierno. Es decir, ya lo dijo en los párrafos, son los enemigos del gobierno. ¿Y por qué lo dice? Entonces todos los dirigentes de la federación siguen los objetivos de los enemigos del gobierno, descalifican desde el gobierno, desde sus objetivos, todo, a cualquier acción que emplacen y que vayan a huelga. Reconoce la huelga, pero la ataca. No debe haber huelgas eléctricas, parece lo que está diciendo. Y esta huelga está encaminada a poner al mismo en imposibilidad de servirse de sus propios recursos para atender las necesidades de la pacificación y el restablecimiento del orden en la nación, y a desprestigiar el papel constitucionalista, privándolo del valor que la ley le ha fijado. Pero como no pudieran no estar comprendidos en la ley del 25 de enero de 1862 otros casos y personas, además de los principales de la suspensión actual, se hace indispensable ampliar las disposiciones de la citada ley, extendiéndola a casos que de seguro habría comprendido si en la época en que se dio hubieran sido conocido este medio de alterar la paz y de hostilizar al gobierno de la nación. Es decir, va a aplicar la ley contra los traidores a la patria. Es decir, ya calificó a toda la federación, a todos los huelguistas, y ya vimos que para nada se refiere al gobierno. El objetivo de los obreros es claro, son sus patrones. Reconocen los obreros que desde 1914 el papel infalsificable como el alza constante de los precios es el peligro, y que el gobierno, para este caso, como ellos lo dicen, nada ha hecho. Sin embargo, les van a aplicar la ley de la traición al país del 25 de enero de 1862. Es contra todos los seguidores de Maximiliano. Es una específica ley y sin embargo dice, por todo lo expuesto es tenido a decretar lo siguiente: se castigará con la pena de muerte, además de a los trastornadores del orden público que señala la ley del 25 de enero de 1862. Primero,
a los que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar servicios públicos o la propaguen, a los que presidan las reuniones en que se proponga, discuta o apruebe, a los que la defiendan y sostengan, a los que la aprueben o suscriban, a los que asistan a dichas reuniones o no se separen de ellas tan pronto sepan su objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiera declarado. A todos, hubiera dicho a todos los trabajadores. Segundo, a los que con motivos de la suspensión del trabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquier otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona o para agravarla o imponerla, destruyeron o deterioren los efectos de la propiedad de las empresas a que pertenezcan los operarios en la suspensión, o de otros cuyos operarios se quiera comprender en ella, y a los que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos, sean contra funcionarios públicos o contra particulares, o hagan fuerza en las personas o bienes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, destruyan o deterioren bienes públicos de propiedad particular. De nuevo, si no fue suficiente declarar a todos los que asistan a la reunión, y bueno, la huelga ya estalló, la huelga está declarada, y sin embargo él insiste a estos, a aquellos y los otros. Implica toda la clase obrera del Distrito Federal. Tercero, a los que con amenazas o por la fuerza impidan que otras personas ejecuten los servicios que prestaban los operarios de las empresas contra las que haya declarado la suspensión del trabajo. Artículo 2. Los delitos de que se habla esta ley serán de la competencia de la misma autoridad militar, que corresponde conocer de lo que define y castiga la ley del 25 de enero de 1862, y se perseguirán y averiguarán y castigarán en los términos con los procedimientos que señala el decreto número 14 del 12 de septiembre de 1913, y por tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento y efectos consiguientes, dado en la Ciudad de México el 1 de agosto de 1916. B. Carranza, rúbrica. ¿Qué podemos decir? Lo que hemos comentado después es que queda claro lo que se propuso Carranza. Pena de muerte a todos, a los dirigentes, a los asistentes, a los que no se salieron de las reuniones. Este desplegado se hace en carteles y en las principales calles del país se va a pegar, o en los postes, cerca de las empresas importantes, a la entrada de las organizaciones sindicales, para que sepan. Pero son todos traidores a la patria y, por tanto, pena de muerte. La posición de Carranza es clara. Desde que regresan en 1916 y cuando ven que el trabajo de la Casa del Obrero Mundial no sirvió, porque ningún decreto, ningún pacto, ningún asunto de este tipo iba a funcionar. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida, porque la inflación altísima, o porque el gobierno no tuvo la capacidad política suficiente para imponer sus billetes. ¿A quién se tenía que imponer? A la clase patronal, a los industriales, a los grandes comerciantes, a los gerentes de compañía de luz, de las telefónicas, de Palacio de Hierro, a los banqueros. Ellos deberían de estar impresionados y entonces respetar
el papel moneda. Hacer que se les pague bien a los obreros. Los obreros solo pedían que se les pagara lo mismo. En esta medida, por supuesto, están contemplando que sus salarios se deterioraron de manera increíble a partir de marzo de 1914. Todo el año de 1915 y, por supuesto, cuando regresan a la capital los constitucionalistas en 1916. Y Carranza con lo que responde es con amenazas directas. Se me informa de todo, se discute, pero me informan primero y el que no me informe será castigado. O sea, con lo que responde Carranza es con agresiones, amenazas y castigos. Yo lo único que digo en este desplegado es que se trata ya de decir, yo, el gobierno de la República, aun cuando todavía no triunfan del todo, dicen, vamos a decidir y hacer, y no vamos a permitir la tiranía capitalista, menos la tiranía proletaria. Pero desde mayo de 1900, bueno, desde los inicios del 16 con sus desplegados y órdenes contra las organizaciones obreras. Y con esta respuesta queda claro, porque en mayo 22 se dijo que se iba a acatar de buena fe el respeto por los salarios, se iba a limitar la especulación, la inflación de las materias básicas, de los alimentos, se iba a controlar y nada de eso sucedió. Entonces, quienes no responden al llamado constitucionalista son los especuladores, son quienes no aumentan los salarios y sin embargo los culpables van a ser eso. Y queda claro en este desplegado que los principales incitadores y provocadores del caos son los obreros electricistas. Sin agua, sin luz, sin transporte público. Desde ahí ya se sabía que iba a ser castigado el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ya lo que llama la atención es que en estos desplegados ya viene la propuesta de quién va a gobernar y cuál es su estilo de gobierno. Es el gobierno quien fija los límites. Son los obreros los que deben obedecer. Punto. Y un año después, muchos obreros, no todos, pero muchos obreros empiezan a reconocer como el camino posible el del gobierno de la Revolución Mexicana. Se olvidan de las agresiones que hizo Carranza. Se impuso duramente militar y con consejos militares a los huelguistas, según él, para poner el orden. Para mí me queda claro. El gobierno de la Revolución Mexicana que surge en esos momentos es un gobierno en contra de los obreros, especialmente en contra de la huelga, especialmente en contra de quienes hacen acciones de forma autónoma, independiente, crítica al orden y la van a pagar caro. Ese es el punto. Se me acabó el tiempo. Bueno, creo que todavía no se me acaba el tiempo, pero lo dejamos aquí. Yo quería tratar, además de esta impronta, de esta posición política de los carrancistas en contra de los obreros y hacerles ver y exigir por la fuerza de la ley, por la fuerza militar y por acusándolos de traidores, que el nuevo orden, por lo menos respecto a ellos, no va a variar.
Así los trataba Porfirio Díaz. Hoy Carranza a los trabajadores industriales, bueno, y a los campesinos, porque los están combatiendo. El nuevo orden es el orden del capitalismo, y ese se va a imponer, ideológica y políticamente, y dirán los campesinos, y militarmente. Aunque con esta ley y con esta respuesta a la huelga también se respondió a los obreros militarmente. Carranza da pauta para que conozcamos claramente quién va a ser el gobierno y cómo va a gobernar, sobre todo las demandas e intereses de los trabajadores. Es cierto, se comprueba, Carranza actuó en contra de la clase obrera mexicana. Repasen estos documentos porque es necesario que reconozcamos que en materia de Revolución Mexicana, para los obreros solo hubo una restricción y militarmente fueron sometidos al orden burgués. Bueno, nos vemos en otra añoranza de electricistas. Trataremos el tema de el líder de 1950, la figura de Juan José Rivera Rojas, para conocimiento importante de esta etapa del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hasta entonces, hasta la próxima añoranza de electricistas. Gracias.